Corintios capítulo 8, en donde estuvimos leyendo la semana pasada, y en cuyo pasaje vamos a estar unos días levantando varios de los principios que se encuentran en estos dos capítulos, capítulo 8 y capítulo 9, de Segunda a Corintios. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 5, que hoy con el favor del Señor expondremos los versículos 3, 4 y 5. ¿Tenemos todos la palabra del Señor ubicada en este pasaje? Amén. Bien. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Bendita sea la palabra del Señor. Oremos. Amado Padre, te damos gracias porque en tu misericordia nos permites reunirnos aquí el día de hoy. Estamos conscientes, Señor, de que es un privilegio que nos has concedido el poder reunirnos aquí como pueblo tuyo, como ovejas de tu prado. Estar reunidos aquí implica precisamente, como hablábamos temprano, que no estamos aquí para hacer nuestra voluntad, sino hacer tu voluntad. Así que dirígenos en este momento también, Señor, para que cuando tu palabra es expuesta, no estemos en nuestros corazones procurando hacer nuestra voluntad con tu palabra, sino hacer tu voluntad. Para esto, rogamos dos cosas, Señor: que concedas a tu pueblo un corazón noble y un oído verdaderamente deseoso, diligente de escuchar tu palabra, de recibir con humildad tu palabra, para poder entonces amarla y practicarla. Porque ha dicho tu Hijo claramente que verdaderamente seremos discípulos si permanecemos en tu palabra. Así que ayúdanos, Señor, primeramente, para poder permanecer en tu palabra, a escuchar con prontitud, con diligencia, con humildad, con sumisión tu palabra. Y entonces, por supuesto, permanecer en ella, practicarla, amar tu palabra. Que nuestro corazón, te ruego esto, Señor, así como los discípulos camino a Emaús, cuando tu Hijo se les presentó y les abría las Escrituras y sus corazones ardían cuando eran expuestas las Escrituras, así te ruego, Señor, por nosotros, por este pueblo que delante de tu presencia se encuentra en este momento, que ardan sus corazones, que nuestros corazones ardan cuando tu palabra es expuesta, con el deseo de recibirla, de entenderla, de amarla, finalmente de practicarla, de obedecerla. Estas cosas ruego por ellos, pero también ruego por mí, bendito Dios, para que sea un fiel predicador, que sea un expositor que no se aleje del sentido de tus palabras, que no me vaya ni a derecha ni a izquierda, sino que me mantenga fiel, no solo al llamado que me has hecho, sino también al texto que me has dado aquí, para ser expuesto delante de tu pueblo y delante de ti también, Señor. Estas cosas rogamos, porque ninguno de nosotros quiere descansar en nuestras propias habilidades. Si es que alguna tenemos, es porque han venido de ti, pero no queremos descansar en nuestras habilidades, sino que queremos recurrir a tu Espíritu Santo, para que tu Espíritu entonces ministre a nuestros corazones y nos ayude en esta hora, para que la palabra sea predicada para tu gloria, primeramente, pero también para confrontación, estímulo y corrección de aquellos que necesitamos escuchar tu palabra. En el nombre de Cristo te rogamos estas cosas, bendito Dios, con súplicas. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? En nuestra serie sobre la iglesia, una serie práctica sobre la iglesia, estamos dando un segmento sobre las ofrendas. Este segmento será seguido a su vez por otros segmentos de la misma naturaleza, pero en otras distintas áreas que son requeridas por el Señor en la práctica de la iglesia cristiana, como ya hemos anunciado en otras predicaciones y otras introducciones, y por lo tanto no haremos eso en este momento. Pero a continuación, antes de entrar al texto, al desarrollo ya de la predicación, el día de hoy estaremos tocando como continuación
de lo predicado la semana pasada sobre el tema de las ofrendas. La semana pasada estuvimos ubicados principalmente, o hicimos énfasis principalmente en los primeros 2 versículos de los 5 que hoy hemos leído. Y en estos 2 versículos estábamos viendo precisamente la generosidad, cómo describen las escrituras la generosidad, el cómo esta voluntad del alma dada como una gracia de Dios viene a ser una característica de aquellos que han aprendido del Padre Celestial a dar de manera generosa. Y el día de hoy, continuando con los versículos del 3 al 5, vamos a estar viendo el mismo tema acerca de las ofrendas, lo que tiene que ver con la disposición y la diligencia. Es decir, que no solamente tendremos o debemos tener la necesidad, o tenemos la necesidad de tener un corazón que sea generoso, sino que cuando un corazón verdaderamente es generoso, entonces también tendrá disposición y diligencia para poner por práctica aquello que generosamente dispone en su corazón. Entonces hoy trataremos precisamente sobre ello, un corazón diligente en torno al asunto de las ofrendas. Habiendo aclarado esto y habiendo finalizado así la introducción, que hoy es sumamente breve, comencemos entonces con nuestro pasaje. El versículo 3 dice: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Y aquí nos detenemos en primer lugar para hacer varios paréntesis. Voy a hacer 3 paréntesis en este texto que van a ser contados como 1.1, 1.2 y 1.3. Entonces, el primer punto en general para ver estos 3 subpuntos es el dar en sí mismo. ¿Qué es lo que podemos ver con este texto? El dar en sí mismo. ¿Cómo se nos describe en ello? Bien, Pablo comienza diciendo que da testimonio sobre lo que él les viene hablando acerca de los macedonios. Hemos visto la semana pasada con suficiente evidencia que lo que el apóstol Pablo estaba trayendo a colación era precisamente el ejemplo de los macedonios, de cómo ellos, en contraste a los corintios, que estaban en una posición económica un poco mejor que la de los macedonios habían abundado en riquezas de su generosidad, a pesar de su profunda pobreza y de la grande tribulación y angustia en la que se encontraban. Ellos abundaron. Y esto, por supuesto, porque tenían un corazón generoso. Entonces ahora Pablo dice: yo doy testimonio de esto, yo testifico de esto. No solamente de lo que recién acaba de decir, sino que esto está interconectado con lo que ahora va a decir en el versículo 3. Y él va a testificar acerca de la forma en la que los macedonios dieron. Y ese es el punto del versículo 3. Él dice: pues doy testimonio de que con agrado. Ahora, este es el punto 1.1, o el primer subpunto de este versículo. Ellos dieron con agrado. Quisiera darles una definición breve de esta palabra griega que utiliza el apóstol Pablo aquí. Dice: actuar de manera voluntaria, libremente. Esto describe literalmente una decisión que proviene de uno mismo y que no es exigida. Esa definición, para cualquiera que la quiera encontrar, la puede encontrar en el diccionario Helps Words and Studies. Ok, según esta definición, ¿qué es lo que está haciendo referencia? ¿A qué está haciendo referencia el apóstol Pablo? Está haciendo referencia precisamente a de dónde ha brotado el deseo de dar la ofrenda. Obviamente brota del alma, pero nosotros hemos visto por la palabra del Señor la semana pasada que no es sino por la gracia de Dios que en un alma puede surgir naturalmente el deseo de ayudar en la necesidad a otro hermano. Así que evidentemente, primero, como Pablo mismo hizo, atribuimos a la gracia de Dios, para darle gloria a Él, el que pueda nacer en un alma la necesidad y el deseo de contribuir para las necesidades de los hermanos en Cristo. Pero lo segundo no es menos cierto que lo primero. Si bien lo primero es atribuirle gloria a Dios porque es la gracia de Dios lo que produce en el corazón del creyente el deseo de dar para las necesidades de los hermanos, lo segundo no es menos cierto, que es desde el alma de un creyente que ha recibido esta gracia que brota el deseo de dar para las necesidades de los hermanos.
Y esto es lo que está testificando Pablo aquí. Él notó que dieron con agrado, fueron dispuestos. No les fue gravoso, no les fue pesado. Y esto es un asunto que uno tiene que encomendar a nuestra conciencia para la revisión de nuestros aportes, ofrendas, donativos o limosnas. Si verdaderamente nosotros damos conforme testificó Pablo acerca de los macedonios, si damos con agrado. Porque una cosa es suficiente, que esté eso en el texto, para revisar si realmente nosotros pudiésemos recibir el mismo testimonio de nuestra generosidad que recibieron los macedonios acerca de su generosidad. El testimonio de Pablo, dado por el Espíritu mismo, inspirado por el Espíritu, así que no mentía, es que ellos dieron con agrado, fueron voluntariosos en hacerlo, fueron agradados en hacerlo. Lo contrario entonces, o el contraste a lo que testifica Pablo, es que los macedonios hubiesen dado con alguna suerte de imposición, de tristeza, de mala gana, o como hoy llamamos de mala fe, que bien podría aplicar en este contexto, una mala fe. Los macedonios no estaban dando de mala gana, de mala fe. No decían, y ahora nos toca darle a aquellos también allá, ¿no? No. Ellos no tenían un corazón cerrado para las necesidades de los hermanos. Al contrario, como veremos un poco más adelante, estaban muy abiertos, dispuestos, voluntariosos, de tal suerte que dieron con agrado para las necesidades de los hermanos. Ahora, note cómo esto, a pesar de que Pablo exhorta a los corintios a dar con generosidad, con el ejemplo de los macedonios, testifica que ellos lo hicieron de pura voluntad o agrado. No fueron coaccionados o obligados de ninguna manera, sino que dieron de agrado espontáneamente. Hemos de decir esto porque, por supuesto, nosotros leemos el capítulo 8 de esta segunda carta a los Corintios y encontramos que Pablo está utilizando el ejemplo de los macedonios para exhortar a los corintios a dar. Decimos precisamente la semana pasada que los corintios habían sido los primeros en moverse a decir, estoy dispuesto, queremos hacerlo, para dar las ofrendas a las necesidades de los hermanos. Ellos habían sido los primeros en hablar, en querer, en pronunciarse en el deseo de ayudar a los hermanos. Pero, como leemos en el mismo contexto de estos textos que hoy estamos estudiando, vemos claramente que el apóstol Pablo dice que hace un año se había empezado a querer el asunto, pero aún no se había terminado o completado. De eso hablaremos un poco más adelante también. El punto de ello era que Pablo estaba utilizando el ejemplo de los macedonios. ¿Por qué? Porque aunque los corintios fueron los primeros en abrir la boca para decir queremos ayudar, los macedonios sin abrir la boca fueron los primeros que entonces dijeron aquí está, esto es nuestro aporte, queremos ayudar, e insistieron en esto. Entonces Pablo utiliza esta situación como un ejemplo para exhortar a los corintios, recordándoles el marcado contraste que había entre las iglesias de Macedonia, de Filipos, de Berea, de Tesalónica, diciendo ellos están en una terrible circunstancia, los filipenses están en una terrible circunstancia económica y de otra índole también, y ellos han hecho esta generosa contribución. Y se movieron, apenas supieron esto, se movieron para hacerlo y culminaron lo que desearon hacer, lo pusieron por práctica. Pablo está utilizando entonces este ejemplo para exhortar a los corintios precisamente de que hagan lo mismo. Entonces, habiendo dicho esto, ¿qué es lo que sucede aquí? Uno pudiera pensar, bueno, Pablo pareciera que está tomando ese ejemplo de los macedonios como para coaccionar a los corintios. Pero nada más lejos de la realidad. El apóstol Pablo escoge con mucho criterio y mucho cuidado cada palabra que dice en estos dos capítulos que toca precisamente el tema del dinero. Un tema que generalmente en todos los contextos es un tema escabroso, un tema álgido, un tema de tener cuidado. Pero Pablo no deja de decir la verdad a pesar de que es un tema álgido con respecto a las iglesias y el dinero, sino que utiliza con mucha sabiduría y tacto precisamente el ejemplo de las iglesias en Macedonia para decirle, ojo acá, corintios, ellos allá, siendo como son y estando en la condición en la que están, dieron con agrado.
Dieron voluntariamente, no se cerraron, fueron espontáneos en dar. En primero de Crónicas, capítulo 29, vamos un momento allá, en la semana pasada también lo utilizamos. Voy a utilizar dos textos que leímos la semana pasada, pero también otro que está en ese mismo pasaje, pero no lo leímos la semana pasada. Primero de Crónicas 29, los versículos 17 y 18, pero antes vamos a leer el versículo 9 y dice, escuche esto, para que entienda cómo esto ha sido propio o característico, el dar las ofrendas con esta actitud, cómo es descrito el dar, al menos en los buenos episodios, en los buenos momentos de la Asamblea del Señor, cómo es descrito a lo largo de todas las Escrituras. La iglesia está caracterizada, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, por una alegría de contribuir, de dar. Versículo 9, primero de Crónicas 29 dice, y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Note, hermano, como dos veces en el mismo texto dice ¿qué palabra? Voluntariamente. Y dice también en este contexto, de todo corazón, y se alegró el pueblo. Estas son las características de la asamblea del Señor, de la iglesia del pacto, del pueblo del pacto. Ellos contribuyen de manera voluntaria, de corazón y con alegría. No nos debe parecer extraño luego que en el Nuevo Testamento se utilicen las mismas expresiones aplicadas a las contribuciones de los miembros de la iglesia del Nuevo Pacto. Que cada uno dé conforme propuso en su corazón. No por coacción, ni con tristeza. ¿Qué significa eso? Voluntariamente. Con ánimo pronto. Porque Dios ama al dador alegre. Ahí está, dan con alegría. Las mismas características que encontramos en el Antiguo Testamento. Porque esto es lo que Dios demanda de la forma en la que debe dar cada miembro de la iglesia del Nuevo Pacto también. Versículos 17 y 18. Dice, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Corazón, voluntario, contribuir, dar alegría. No podemos dejar de ver que en las Escrituras es visto por Dios de una manera agradable, aceptable ante Él, la forma del corazón, la forma en la que debe darse desde el corazón nuestra contribución. Con agrado. Pablo testifica de los macedonios esto mismo. Lo dieron voluntariamente, espontáneamente, con agrado y de todo corazón. Así entonces nosotros podemos decir claramente que de la manera en que se esperaba de los corintios siguiesen el ejemplo de los macedonios con respecto a la forma en la que deben dar, así Dios demanda de nosotros y se espera de nosotros, los creyentes hoy día, que nosotros mismos podamos tener la gracia de Dios para dar de manera agradable, para tener agrado en nuestro corazón, para tener una propuesta en nuestra voluntad con respecto precisamente al dar, ser propuestos en esto. Mire, revisemos este pasaje. Vamos nuevamente a los Corintios y vamos al capítulo 9, versículo 7. La voy a leer en la Biblia textual, tercera revisión. Dice, cada uno dé como se propuso en su corazón, no con tristeza o por obligación, porque Dios ama al dador alegre. El énfasis en esto, que tiene que ver con la primera sentencia de nuestro texto, de capítulo 8, versículo 3, es precisamente cuando Pablo dice aquí en el 9:7, cada uno dé como se propuso en su corazón. Amados hermanos, hay una especie de malentendido quizá en el pueblo cristiano, en parte del pueblo cristiano, no quiero generalizar, pero
Hay una buena medida de confusión en muchas partes de las iglesias cristianas con respecto a ciertas porciones de las Escrituras. Y cuando eso tiene que ver con dinero, pues esto como que hace que el tema sea un poco más álgido de tocar. No porque no haya escrito Dios nada acerca de ello, sino precisamente quizá porque el tacto de algunos no es bueno para decirlo, o porque el corazón de otros no es humilde para recibirlo. Por A o por B, siempre termina esta circunstancia dando problemas a la iglesia del Señor. Pero si algo podemos ver claramente en este texto, y es lo que Pablo testifica sobre los macedonios, de haber dado con agrado, con voluntad, una decisión que tomaron de hacerlo, es precisamente eso. Dice, cada uno de como se propuso en su corazón. Realmente uno debería inspeccionar su alma al momento de nosotros ofrendar o dar una contribución. ¿Realmente me propuse eso en el corazón? Porque aquí precisamente un mandamiento, cada uno de como propuso en su corazón. ¿Qué debe haber entonces antes de contribuir? Una proposición en el corazón. De testimonio de muchas personas a quienes he consultado y a quienes he exhortado al respecto, siempre que les pregunto precisamente si se proponen dar, ellos dicen, sí, yo doy, yo ofrendo. Digo, déjame repetirte la pregunta. ¿Tú te propones esto? Es decir, antes de llegar el día, tienes tu mente precisamente, voy a dar esto. He propuesto en mi corazón, conforme el Señor me ha bendecido en esta semana esto, y voy a dar entonces ahora esto, conforme te haya prosperado el Señor. La mayoría de las respuestas a esta pregunta es, no, pastor. Eso lo decimos en el momento de abrir la cartera. Esto es lo que marca la diferencia entre lo que Pablo está ponderando de la actitud de los macedonios y lo que hoy es desdeñable y condenable en la actitud de muchos creyentes el día de hoy. No se proponen con agrado el dar. No miran a futuro diciendo precisamente he apartado esto, incluso si llego a mejorar más, pues será más, pero he dispuesto esto. He preparado esto, he apartado, como le decía Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 16, en el versículo 1. Cada primer día de la semana, cada uno aparte y ponga algo aparte, conságrelo. Lo que Pablo está diciendo entonces en este contexto es que los macedonios no solamente dieron con agrado, sino que eso significaba que ellos fueron muy voluntariosos al dar. Se propusieron en su corazón. Y ahora Pablo quería que los corintios fueran así de diligentes, como habían sido los primeros en pronunciarse en generosidad. Quería que ahora practicaran con diligencia la generosidad. Para ello les muestra el ejemplo de los macedonios. Ellos dieron con agrado. Juan Calvino comenta sobre este texto, dice, cuando dice que estaban dispuestos por sí mismos, quiere decir que estaban por su propia voluntad, tan bien preparados para el deber que no necesitaban exhortación. Ay. Y en este punto Calvino también tiene razón al respecto, porque por algo Pablo está escribiendo a los corintios utilizando el ejemplo de los macedonios. Ellos sí necesitaban exhortación, lo que abre precisamente el abanico o el panorama para que podamos entonces comenzar a inspeccionar nuestras propias vidas, a ver si realmente nosotros necesitemos una exhortación para hacer aquello que sabemos que debemos hacer. La diferencia con los macedonios era que ellos no solamente entendían y sabían cuál era su deber, y podían decir entonces yo quiero contribuir y hacer lo que es mi deber para ayudar a los hermanos en necesidad, sino que lo que diferenciaba a los macedonios es que la voluntad de ellos los llevaba a la práctica realmente. Ellos no necesitaban una exhortación, como decía Rodrigo. No necesitaban una exhortación porque su propia conciencia ya les empujaba a dar con generosidad. Juan Crisóstomo, uno de los padres de la iglesia, decía, la grandeza de los macedonios se puede ver en el hecho de que dieron voluntariamente a pesar de su pobreza. Decíamos la semana pasada, precisamente, que una de las cosas que suele levantarse como excusa para no contribuir y dar ofrendas es precisamente no tengo para dar. Cuando generalmente nosotros, y hoy lo veremos también por otros pasajes que tenemos que escudriñar hoy, generalmente sí tenemos para dar de alguna manera. Y no solo lo material, lo veremos en el último versículo que tenemos que tratar hoy. No solo lo material.
Pero una de las excusas que se levantan es precisamente que, como soy pobre, no tengo absolutamente nada que dar. Varios ejemplos dábamos la semana pasada. La viuda pobre a la cual Jesucristo mismo elogió era precisamente eso, una viuda y de paso pobre. Lo que había dado incluso tan ínfimo en comparación con las grandes cantidades de dinero que echaban los ricos, que eso era básicamente un hazmerreír su contribución. Pero delante de los ojos de Dios, por el corazón con el que daba y lo que ella daba en ese contexto, lo que representaba su contribución, fue alabado nada más y nada menos que por Dios encarnado, Jesucristo. Este es el punto también con los macedonios. Eso es lo que atiende Crisóstomo en su comentario. Que ellos hayan sido voluntariosos a dar a pesar de su pobreza, es lo que se pondera aquí. Es, como dice Crisóstomo, la grandeza de los macedonios. Ya hemos puesto aparte en primer lugar que es la grandeza primeramente de Dios, que otorga la gracia para dar corazones generosos. Pero en su debido contexto, y honra al que honra merece, también es un mandamiento del Señor, en Romanos capítulo 13, se honra aquí a los macedonios por causa precisamente de la diligencia que mostraron. Fueron voluntariosos, dieron con agrado. Ese es el punto. Pablo quiere mostrar esta grandeza, como le llama Crisóstomo, de los macedonios, para exhortar a los corintios. Él no procura coaccionar o obligar a los corintios con el ejemplo de los macedonios, sino más bien estimularles o moverlos a hacerlo por medio de la diligencia y sinceridad de los macedonios. De alguna manera hay una diferencia aquí entre los mercaderes de la fe que tuercen las escrituras para pedir dinero y enriquecerse ellos, y lo que el apóstol Pablo estaba haciendo al utilizar el ejemplo de creyentes generosos para exhortar y estimular y mover a celos a otros creyentes que, aunque habían verbalizado el deseo de ser generosos, no lo habían cristalizado. Miren lo que dice aquí mismo, pero el versículo 8. Permítame buscarlo en dos versiones distintas, la NBI y la Vulgata. Segunda Corintios, capítulo 8, versículo 8. La NBI dice: no es que esté dándoles órdenes, sino que quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación de los demás. Mira cómo lo dice la Vulgata, en la versión de Torres Amat, dice: no lo digo como quien os impone una ley, sino para excitaros con el ejemplo de la solicitud de los otros, a dar pruebas de vuestra sincera caridad. Wow. Hay algunas cosas aquí que por supuesto voy a tocar en otra enseñanza, porque no es el punto esencial de esta predicación. Pero quise traerlo a colación precisamente porque Pablo está diciendo que él dio testimonio de que ellos dieron con agrado. Y cuando les habla a los corintios de que los macedonios dieron con agrado, se propone al mencionarles este ejemplo, estimularle a ellos que ellos sean semejantes a los macedonios al momento de dar. Se entiende por el Espíritu que es lo mismo que Dios demanda y espera de nosotros, porque lo dejó así en la Escritura. Para que las iglesias del día de hoy también puedan tener este pensar, el dar con agrado, ser voluntariosos, no serles gravosos. Pero una de las cosas que llama la atención precisamente de este texto de refuerzo que acabo de mencionar es que el apóstol dice: sino para excitaros con el ejemplo de la solicitud de los otros, a dar pruebas de vuestra sincera caridad. Como he dicho, va a haber un momento en el que voy a explorar un poco más profundamente también este texto, porque hay ciertas características que de allí debemos cosechar. Pero una de las cosas que rápidamente debemos encontrar aquí en este pasaje y tomarlas en consideración, ¿cuál es? Que Pablo dice que la sincera caridad, o el amor en otras traducciones, el verdadero amor también se prueba con la forma en la que nosotros servimos a nuestros hermanos en necesidad. En este sentido y contexto, entonces las ofrendas pueden llegar a ser una forma de dar amor a los hermanos, una forma de manifestar, de mostrar nuestra sincera dedicación. Pablo dice, en la Nueva Versión Internacional, dice: sino que quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación de los demás. Note cómo coloca esto en contraste. Dice: la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación de los demás. ¿Qué está diciendo en ese contexto? Ustedes, corintios, fueron los primeros en expresar verbalmente el amor. Sí, vamos a ayudar a los hermanos en necesidad. Pero los macedonios fueron los que se dedicaron en la práctica para dar a las
las necesidades de los hermanos. Entonces Pablo dice, yo estoy utilizando ahora el ejemplo de los macedonios para excitarles a hacer lo mismo que los macedonios. Pablo dice en ese contexto, yo deseo que el genuino amor que hay allá y que ustedes han verbalizado aquí, sea llevado a cabo de la misma manera como los macedonios también lo hicieron. ¿Qué procuraba entonces el apóstol Pablo con citar estos ejemplos para con los corintios? Estimularles, exhortarles, como dice Torres Amat, para excitarles a ellos. No tome la palabra excitación de la manera más fea posible. Hay diferentes sentidos de aplicación de esta palabra y es muy adecuada para este contexto también. Pablo quería excitar los ánimos de los corintios, no para lo malo, porque también hay excitación para lo malo, sino para lo bueno. En este contexto Pablo quería excitar a los corintios a seguir el ejemplo de los macedonios. Así que no está mal excitar a los hermanos a seguir el buen ejemplo de otros hermanos en Cristo. Y no está mal tampoco en este contexto excitar a los hermanos a dar conforme a un buen ejemplo de generosidad. Porque hay malos ejemplos de generosidad. Pablo exhorta a los corintios precisamente testificando de que los macedonios dieron con mucho agrado. Ahora, volviendo al capítulo 8, versículo 3 de 2 Corintios. En segundo lugar, en este texto Pablo dice, doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. Y nos detenemos un momento allí, conforme a sus fuerzas. Hermanos, por obvio que parezca esto, hay que hacer un énfasis en ello. Al decir han dado conforme a sus fuerzas, implica sí o sí dar y no solo querer dar. Por obvio que parezca y obvio que sea, de hecho, no implica meramente el querer dar, sino el dar en sí mismo. Cristalizar el objeto que se ha deseado dar. Y esto suele ser una de las cosas que precisamente abundan también en muchas de las personas que no saben o no recuerdan, podría ser lo uno o podría ser lo otro, que cuando ellos dan una palabra al respecto y traicionan a aquello, están pecando contra el Señor. Y de eso hay muchas porciones en la palabra del Señor. De ellos, de alguna manera, los compara las Escrituras como nubes grises que no tienen agua. Así dice el libro de los Proverbios, que es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Como nubes grises que no derraman agua. Cuando uno ve las nubes grises, que uno dice, va a llover, ¿verdad? Lo lógico que uno espera por consecuencia, es decir, la acción consecuente de las nubes grises, es que el agua sea derramada de las nubes hacia la tierra. Pero cuando uno ve las nubes grises y no llueve, de alguna manera es como aquellos hombres que dicen daré y al final no dan nada. ¿Cómo dicen las expresiones de los jóvenes de hoy? Fintearon. Es como una finta. Eso es bien aplicado en el contexto del deporte, ¿no? Del fútbol, ¿no? Pero no aquí. Aquí las fintas no son bien apreciadas. No son buenas las fintas aquí. Fintear en decir voy a dar y luego no dar en ese contexto es sencillamente mentir. Es decir sí cuando en realidad es no. Pero los macedonios no fueron así, sino que ellos desearon el dar y dieron conforme a sus fuerzas. No solo quisieron dar, sino que dieron. Querer y luego cumplir. Tener agrado y entonces hacerlo. Voluntad dispuesta y luego un accionar consistente. Eso es lo que significa. Que no se quedaron meramente los macedonios diciendo, bueno, tenemos el deseo de dar, Pablo. Quiero que entiendas, Pablo, que nosotros tenemos el deseo de dar. Realmente queremos hacerlo. Pero, ¿de ahí en más? Usted sabe. Mire, por ejemplo, lo que dicen los versículos del 10 al 12. Ahora, conforme a las fuerzas. Vea lo que dice del 10 al 12 del mismo capítulo 8. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros. Y en esa frasecita hay mucho, pero no se tocará en esta predicación. Que la gente entienda que realmente este don inefable, practicarlo, le conviene a ellos. Que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene.
Pablo estaba diciendo, aquí nadie les está pidiendo algo que vaya más allá de sus fuerzas para que ustedes prometan algo que no pueden dar y que por lo tanto pasen todo ese tiempo sin dar algo porque se espera que den algo que no tienen para dar. Sino que está diciendo, cuando el corazón se propone dar, debe entonces también cumplir lo que propuso en su corazón. Eso es lo que implica dar conforme a sus fuerzas. Me propongo dar esto porque tengo esto en mi poder. Porque sé que de esto puedo apartar, como me manda el Señor, para dar conforme a esta necesidad. Así que requiere no solamente de un corazón generoso al respecto, sino un corazón que tiene fuerzas, por así darlo. Para poder decir en ese contexto, dar conforme a sus fuerzas. He apartado esto, he podido ganar esto, he podido obtener esto, la gracia de Dios me ha concedido esto. Así que puedo consagrar esta parte para este fin noble que el Señor me ha encomendado. Hay muchos que en el día de hoy lamentablemente fallan contra el Señor en este punto también. Muchos que de alguna manera sencillamente viven sus vidas sin ni siquiera proponerse dar, mucho menos dar conforme a sus fuerzas. Y los segundos son peores, porque de alguna manera pueden verbalizar la proposición de dar, o de alguna manera incluso hacerlo en su corazón y no verbalizarlo, pero Dios pesa los corazones. Entonces, si me propuse tal cosa, y luego entonces no concluirlo, no cristalizarlo, no finalizarlo, siguiendo el camino de Ananías y Zafira, por ejemplo, que propusieron y lo verbalizaron. Y el pecado de ellos no fue que lo dijeron en público. Si lo hubiesen dicho nada más en su corazón, el Señor se había dado cuenta igual y lo había arrepentido. El primer paso fue bueno, propusieron en su corazón. ¿En dónde estuvo la falta de ellos, de Ananías y Zafira? En la práctica, en el momento de dar. Y no era que no estaban dando, sino que aquello no era conforme a lo que ellos habían propuesto, lo que ellos habían determinado para ellos. Así que aquí juegan varios factores. Están en juego varios factores que nosotros debemos examinar si están en nosotros también. Si realmente nos estamos proponiendo el dar, o es un asunto más de, bueno, cuando llegue el domingo ahí veo que puedo sacar para dar o qué sé yo. Primero, si me propongo realmente dar. Segundo, si soy consistente en mi accionar con mi proposición de dar. Eso, por supuesto, presupone que yo me haya propuesto dar. Primero. En tercer lugar, en nuestro texto, capítulo 8, versículo 3, dice, pues doy testimonio o testifico de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. Y dice, y aún más allá de sus fuerzas. Wow. Hendrickson dice en su comentario, más allá de sus habilidades y de sus posibilidades. Lo que Pablo está mencionando en este contexto al ponderar el accionar de los macedonios es que ellos no solamente no tuvieron por excusa el ser muy pobres, como dice la escritura aquí, no tuvieron por excusa el ser muy pobres para frenarse de dar, sino que dieron. Pero Pablo dice, hay mucho más que meramente haber sido muy pobre y dar, y eso ya es ponderable. Eso es ya digno de mención, de verse, de aplaudirse. Pero Pablo dice, no se quedaron satisfechos con haber dado a pesar de que eran muy pobres, sino que dieron conforme a sus fuerzas e incluso imprimieron un poco más, dieron más allá de sus fuerzas. ¿Qué es lo que muestra esto? No solamente, como decíamos la semana pasada, un corazón generoso para con las ofrendas. No, esta es la cristalización o un corazón generoso en práctica. Este es un corazón diligente. Por eso Pablo exhorta a los corintios, ustedes empezaron a desearlo el año pasado, ahora también apresúrense a concretarlo. De hecho, Hendrickson hace un comentario con respecto a ese pasaje principalmente que acabo de mencionar ahorita. William Hendrickson dice, cuando él dice el año pasado, mira, hay muchas cosas que podrían estar en juego en ese lapso. Porque uno pudiera decir, por ejemplo, el año pasado, y estarnos refiriendo a enero del año pasado. En ese contexto sería casi 2 años. ¿Me explico? Al decir el año pasado. Como pudiera también haber sido si escribió, por ejemplo, en enero y había sucedido en diciembre, decir el año pasado y no había pasado ni un mes. ¿Me explico? Pero por la forma en la que lo explica, hay una cantidad de tiempo, ya digamos, razonable que ha pasado para que la exhortación tenga sentido. Pablo les está exhortando sencillamente porque ya desde el año pasado habían demostrado o había verbalizado, expresado, manifestado el deseo
de entonces poder dar, y hasta esta era la fecha cuando todavía enviaban la segunda carta y no la habían cristalizado. ¿Cuál es el punto en ello? Ellos no habían sido diligentes al respecto. El contraste que Pablo trae a colación es precisamente este. Los corintios no podían decir, bueno, es que no estoy en una mejor condición económica ahorita. ¿Cómo iba a decirle eso delante del ejemplo de los macedonios que estaban en peor condiciones que los corintios? No, es que no tengo suficiente ahorita, y los macedonios. Y más allá de que ellos dieron en una profunda condición de pobreza, como dice el versículo 2, más allá de que dieron, dice el versículo 3, fueron más allá de sus fuerzas. Realmente aquí se está mostrando un corazón diligente que comprende realmente lo que es el don inefable de la ofrenda, que realmente entiende lo que requiere tener un corazón generoso verdaderamente. Lo demás sería básicamente manifestar que se tiene un corazón, pero no tenerlo. Nubes grises que no derraman el agua. Camilo también comenta en esto y dice, era una gran cosa esforzarse hasta la medida de su capacidad, y por lo tanto esforzarse más allá de su capacidad mostró una rara y verdaderamente admirable excelencia. Wow, sí, digo, una rara y verdaderamente admirable excelencia. ¿Por qué él? Y no solo él, sino otros muchos ministros a lo largo de la historia pueden pensar de esta manera con este ejemplo de los macedonios de Dios. Porque nosotros como seres humanos no estamos generalmente pensando en ir más allá de nuestras fuerzas para poder dar provecho a otros. Es tanto nuestro egoísmo, es tanto nuestro egocentrismo, como decíamos la semana pasada, es tanto nuestro orgullo, que a duras penas y por exhortación muchas veces llegamos a dar de lo que tenemos. Pero cuando alguien llega a dar más allá de sus fuerzas, ciertamente algo raro está operando en el corazón de esa persona. Sí, debemos decirlo así, ¿no? Para escoger las palabras también de Calvino en ese contexto. Pero eso raro es una verdaderamente admirable excelencia. ¿Qué significa eso? Una excelencia que es de admirarse. Y aún, insisto, y añado más, y no estoy añadiendo las palabras del Señor, más bien añado al comentario de Calvino para tomar las mismísimas palabras de Pablo, son de imitar, no solo de admirar. Porque como hemos visto, con demasiada frecuencia, muchas personas pueden detenerse hasta después de haber admirado el buen ejemplo de alguien más, pero se detienen allí en la mera admiración de lo que ha ocurrido en el ejemplo de alguien más, pero no llegan a la emulación de ese ejemplo, no llegan a la imitación de ese ejemplo. Sobre todo cuando de alguna manera imitar el ejemplo de otro me coloca en rebaja a mí, quita de lo mío para darle a otro del cual no voy a recibir nada a cambio. Eso es de admirar y es de emular, de imitar. Lamentable es la condición del corazón de alguno que, viendo el buen ejemplo de algún hermano que cumple con estas características, lejos de admirar y de imitar, cierra contra él su corazón o levanta malas sospechas o habladurías, como hablábamos la semana pasada. Terrible es la condición del corazón humano por el egoísmo, el orgullo y el egocentrismo. Segundo punto, versículo 4. ¿Qué es lo que hicieron los macedonios? Pablo testifica de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. Pero ¿qué fue lo que hicieron? Note esto, versículo 4. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Oye, hermano. El segundo punto en este texto sería el entendimiento, disposición y diligencia para dar. Note cómo esas tres características están rebosantes, porque no se puede decir de otra manera, en el ejemplo de los macedonios. Estas tres características, entendimiento, disposición y diligencia. No solo veíamos la generosidad manifestada y verbalizada en los primeros dos versículos que tenían ellos, a pesar de que estaban en una profunda tristeza y en una grande tribulación, sino que aquí nos muestra algo mucho más profundo. Y permítame, en este contexto, querido hermano, también traer tres subpuntos en este punto número 2. No se preocupe, que apenas son las 11 de la mañana. Tenemos todavía una hora más. 2.1. Pidiéndonos con muchos ruegos.
quisiera, hermanos, que el Señor pudiera hacer que esta palabra, como espada de doble filo, esto que estamos leyendo aquí, no mis palabras, esta palabra que está escrita aquí, pudiera como espada de doble filo penetrar hasta partir el alma y el espíritu, y nos hiciese discernir entre nuestras intenciones y pensamientos de nuestro corazón. Note cómo Pablo dice que él testifica que aquellos hermanos no solamente dieron más allá de sus fuerzas, y eso ya era loable, sino que lo que coloca otra cereza más en el pastel de los macedonios, y vaya que tenía cerezas el pastel de los macedonios, es que ellos pidieron con muchos ruegos el participar de ello. Permítame decirlo como lo dice la versión de las Sagradas Escrituras de 1569. Dice, rogándonos con muchas súplicas. No les rogó Pablo a ellos. No fue el ministro a ellos diciendo, por favor, sean dispuestos, sean diligentes. Recuerden el deber que tenemos ante el Señor para con nuestros hermanos en necesidad. Por favor, abran sus corazones y manifiesten el amor que dicen tener en labios, también en la práctica para con sus hermanos. No, eso no fue lo que sucedió. De alguna manera este contexto nos hace ver que Pablo, quizá por la condición misma de las iglesias en Macedonia, muy probablemente ni siquiera les había dicho a ellos que ofrendaran para la necesidad. Eso es lo más probable. Así que entonces los macedonios, al verse de alguna manera como que excluidos por la condición en la que estaban, dijeron, para allá va! No, así no va el asunto. Ellos entendían muy bien lo que era el dar. Así que en este contexto entonces ellos pidieron con muchos ruegos, insistieron con súplicas, clamaron el poder participar del ofrendar. ¡Ja! ¡Qué corazón le había concedido Dios a los macedonios!, ¿no? Estos sí que creían y practicaban aquello que Jesucristo había dicho, que está escrito en Hechos 20:35, que es más bienaventurado dar que recibir. Ellos estaban en condiciones de recibir, pero dijeron, daremos. Y daremos con tal excelencia, y sobreabundaremos con tal excelencia, que iremos más allá de nuestras fuerzas. Y si no quieren aceptarnos lo que vamos a dar, insistiremos con ruegos hasta que se reciba lo que queremos dar. Increíble. Otra cereza más para el pastel de los macedonios. Eso es un pastel de cereza. Los macedonios no estaban haciendo esto porque los indujeron a hacerlo. Los filipenses mismos, que formaban parte de Macedonia, hemos hablado de las tres iglesias que conformaban la provincia de Macedonia en ese aspecto: Filipos, Tesalónica y Berea, como podemos ver en Hechos capítulo 16 y Hechos capítulo 17. Pero los filipenses, de hecho, podemos ver por las escrituras que ellos incluso, aparte de la tremenda pobreza que tenían ellos en particular, los filipenses, nosotros ya vimos toda la carta de los filipenses, ¿verdad que sí? Se recuerdan muy bien en la condición en la que estaban, ¿verdad? Pablo dice explícitamente que ellos habían sido los únicos en mantenerse ofrendando para sostener el viaje misionero de Pablo hacia los otros lados de Macedonia. Cuando usted lee Hechos capítulo 16 y 17, usted está leyendo capítulo 16 y ve cómo llega el evangelio a esa primera ciudad en Europa, en Filipos, y ve la forma en la que se desarrollan los eventos allí. Pablo incluso termina preso, termina en un bochorno y una gritería de mucha gente contra él y un montón de cosas sumamente incómodas que ellos sufrieron por el avance del reino de Cristo en la ciudad de Filipos. Pero de tan buena gana recibieron ellos el evangelio del Señor, y esto es lo que Pablo pondera y ahora lo utiliza como ejemplo para exhortar a los corintios. Tan de buena gana habían aceptado el evangelio del Señor que cuando Pablo seguía su camino en su ministerio para seguir a Tesalónica, como vemos en el capítulo 17 de Hechos, iba sostenido por la iglesia de Filipos. Increíble. Vamos a Filipenses capítulo 4 un momento. Filipenses capítulo 4, versículos 15 y 16. De esto ya hemos predicado, pero igual hay que mencionarlo porque está pues dentro de nuestro contexto. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. ¿A qué quiero llegar con este punto?
a que entendamos precisamente lo que Pablo está diciendo en el versículo 4 del capítulo 8 de la segunda carta de los Corintios. Y cuando Pablo dice que ellos rogaron poder participar, no fue que los indujeron a esto, no fue que los coaccionaron a esto, sino que eran tan diligentes, tan voluntarios en dar, tan entendidos en lo que este don inefable suponía, que ellos ya venían practicando, a pesar de la condición en la que estaban, el dar la ofrenda de la manera en la que allí en Filipenses 4 también se manifiesta. El viaje de Pablo, si bien no fue costeado por Tesalónica, al estar en Tesalónica, sirvió a Tesalónica estando servido por los filipenses. Y si bien esto lo veremos en otras enseñanzas que tienen que ver precisamente con la forma y el deber en la que las iglesias tienen para con Dios y los ministros de su pueblo, hay que recordar en este aspecto que lo que Pablo está haciendo al traer esto a colación es recordar y hacernos saber nosotros, si es que no lo recordamos, que los macedonios nunca tuvieron ni siquiera su pobreza como una excusa para no dar. Y no fue esta la primera vez que estaban dando tampoco. Eran tan diligentes con respecto al dar que siempre se habían mantenido ofrendando, dando, con diligencia. Ellos eran así, generosos y diligentes. Ellos entendieron, se dispusieron y fueron diligentes para dar. Tanta era su resolución de participar de tan espiritual y noble servicio, tal era el entendimiento de lo que ofrendar significaba a ojos del Señor, tal era el amor que tenían por sus hermanos en Cristo, que pidieron con muchos ruegos participar. Clamaron ellos, aunque también estaban en pobreza, practicar aquel don inefable. Cosa distinta es, hermanos, muchísimas veces y lamentabilísimamente, a aquellos creyentes que de alguna manera el día de hoy los ministros deben estar rogándoles, exhortándoles y buscando la manera de que cumpla con aquello que ellos mismos se han comprometido o que saben que es la voluntad del Señor en ese contexto. Y hacer este contraste es incómodo, hermanos, para nosotros los predicadores, hermanos, al menos aquellos que de alguna manera queremos mantener una limpia conciencia en la predicación de la palabra del Señor. Hablar del tema del dinero no es algo cómodo. Y cuando porciones de las Escrituras están allí de esa manera, y uno siente la necesidad de ser honesto, sincero, franco y fiel a la palabra del Señor, a veces de alguna manera puede pisar algunos callos esta forma de enseñanza o predicación. Pero crea, hermano, que aquellos que tenemos el deber de predicar santamente delante del Señor, no nos proponemos pisar los callos propiamente. No nos proponemos hacer un daño a quien escucha. Lo que deseamos es que aquellos que tienen el lugar de oyente puedan dar gracias a Dios y verse o no, quizá, reflejados en la exposición de la palabra del Señor. De que si hay algo que hay que corregir, pues se corrija. Y que si hay algo que hay entonces que ponderar, pues que se pondere. Ambas cosas las vemos en la palabra del Señor. Así entonces viene a nosotros precisamente este punto. Hay una divergencia allí y hay lamentabilísimamente un terrible contraste. Esos ruegos, hermanos, y ojo acá, oído al tambor, estos ruegos de los macedonios muestran el corazón generoso de los macedonios. Pero la falta de los ruegos de los cristianos el día de hoy para ofrendar, ¿qué muestra en contraste? La mezquindad del corazón de los creyentes hoy. Ellos rogaban participar porque entendían, sentían incluso la necesidad de honrar a Dios por medio de suplir para las necesidades de los santos. El día de hoy no hay estos ruegos, porque las personas generalmente no entienden que más bienaventurado es el que recibir, por ejemplo. Y cualquiera que pudiera decir, pastor, no es como muy difícil eso, vaya al texto, no vaya por otro lado. Ni siquiera tome en cuenta mis palabras. Lea la Escritura hasta que llore su corazón. Hasta que usted pueda notar que es o no es su corazón conforme a lo que usted ve en la palabra del Señor. Y si no es su corazón conforme a esto, si su práctica no es la que usted encuentra en la palabra del Señor, llore con abundancia de lágrimas por no ser como se muestra en las Escrituras. Note, hermanos, porque en este punto, quienes son loados, quienes son alabados en este punto, no es, por ejemplo, los bereanos, sino, por ejemplo, los filipenses, aunque los bereanos estaban dentro de Macedonia.
Pero cuando Pablo comenzó con todo su trayecto, eran los filipenses quienes sostuvieron a Pablo en Filipos, lo sostuvieron cuando estaba en Tesalónica, lo sostuvieron cuando estaba en Berea, y aún después de que partió de Macedonia, dice Pablo, todavía ellos estaban ayudando. ¡Qué corazón! ¡Qué corazón! Y se presentaba esta oportunidad ahora de dar, más allá de no solamente al ministro que les había ministrado, sino incluso santos que estaban más allá de los límites de ellos. Probablemente la mayoría de ellos ni siquiera habían visto el rostro jamás de los filipenses o de alguno de los macedonios. Y ellos habían dado para sus necesidades según sus fuerzas, más allá de sus fuerzas, y de paso, rogando con muchas súplicas poder participar. Juan Crisóstomo dice, los macedonios no solo dieron voluntariamente, sino que insistieron en que Pablo tomara lo que ellos tenían para ofrecer. Sus acciones demuestran cuánto deseaban los dones espirituales. ¿Por qué Crisóstomo dice esto? Es muy sencillo. Pablo también lo ha dicho en otras oportunidades. Lo espiritual, en contraste con lo material, es mucho mayor. O dicho a la inversa, lo material, a la luz de lo espiritual, es nada. Pablo decía en otra oportunidad y en otro contexto, diciendo, no es gran cosa si nosotros cosechamos lo material de ustedes, habiéndoles sembrado lo espiritual. Y ojalá las iglesias cristianas entendieran esto realmente, que realmente no es gran cosa que se coseche lo material cuando se ha sembrado lo espiritual, que es trascendental, que es eterno, cuya raíz y objetivo es el reino de los cielos. Ahora, ¿cuál es el punto en medio de todo ello? Que ellos deseaban los dones espirituales. Decían, despojarnos de esto. Es lo que Crisóstomo, allí a la vuelta de la esquina, ahí al ladito de la iglesia primitiva, del tiempo de la iglesia primitiva, este pastor Juan Crisóstomo, dice precisamente que los macedonios tenían este deseo. ¿Por qué? Porque entendían que despojarse de algo material para aprovechar física y materialmente a hermanos era también una búsqueda de lo espiritual para ellos. No era una mera transacción financiera, no era un desfalco de capital, como quizá una mente carnal pueda pensar acerca de la contribución, el donativo, la ofrenda. Hablamos precisamente la semana pasada acerca del pensamiento matemático humano. Yo doy a una persona que no tiene cómo devolverme ni nada, si no es en el contexto de una inversión que yo pueda recuperar a futuro lo que yo estoy dando, eso es perder plata. Pero lo que los macedonios entendían y que Pablo exhorta y excita que los corintios entiendan para que su práctica también sea reformada por el poder de Dios, es que los macedonios estaban rogando poder participar de ellos, porque ellos entendían que esto era no solamente una acción espiritual que iba a terminar bendiciendo materialmente a los creyentes que necesitaban el poder, sino que incluso les bendecía a ellos mismos. En el segundo subpunto de este texto, del versículo 4, Pablo dice que es lo que ruegan los macedonios. Hermano, esto es cereza tras cereza. Este pastel casi no se puede comer de tanta cereza. Pues doy testimonio de que con agrado, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar. Y me detengo allí. ¿Qué era lo que rogaban los macedonios? ¿Y cuál era la forma en la que lo rogaban? Hermanos, estas cosas son tan hermosas, son tan increíbles, porque precisamente nos dan los detalles con los que podemos y debemos examinar nuestro proceder. Para empezar, ¿realmente soy yo tan insistente en la generosidad y tan diligente que incluso podría rogar para poder participar en la contribución o en las ofrendas? ¿Soy yo así de diligente? Primero. Y segundo, cuando hago esto, si llego a rogar poder contribuir, ¿realmente mi entendimiento de la contribución, de la ofrenda, del donativo, de la limosna, es lo que se espera de un corazón verdaderamente generoso? Aquí está la clave en esta segunda sentencia del versículo 4. Se les concediese el privilegio. Dos palabras en esta sentencia: conceder, privilegio. Van juntas en esta misma sentencia con lo que los macedonios hicieron. Conceder, privilegio. De alguna manera, en este contexto, hermanos, Pablo tendría alguna reserva en aceptar la ofrenda de los macedonios. Hemos dicho que los macedonios estaban en una condición bastante crítica. Quizá precisamente el apóstol Pablo, pensando que no vaya a ser que más adelante entonces blasfemen o renieguen del Señor por haber dado algo que finalmente les hiciera peso y les fuera gravoso a ellos mismos, de repente se habría refrenado.
habría tenido reservas de aceptar. Pero tan diligentes fueron los macedonios que no meramente dijeron, quiero dar una ofrenda. Imaginen la ocasión, hermanos. Imaginen que llegara precisamente un informe para con el apóstol Pablo diciendo precisamente que las iglesias en Macedonia quieren participar de ello. Pablo, como buen ministro, había pensado, pero es que las iglesias de Macedonia están críticas. Si aceptamos el donativo de ellos, podrían estar pues más críticos económicamente hablando. Van a estar más dificultados económicamente hablando. De alguna manera habría una reserva, un refrenarse que hizo posible en este contexto que se manifestara el corazón insistente de generosidad de los macedonios. Porque si insistieron y rogaron con muchas súplicas, es que primero les frenaron para ello. Ahora, note precisamente el contraste, que esto es lo que Pablo quiere llevar a la mente de los corintios. Los corintios fueron los primeros en hablar. Y ya había pasado un año, o desde el año pasado para no poner más tiempo, habían dicho una cosa y desde el año pasado todavía no cumplían. En contraste con esto, estos no solamente habían hablado, habían insistido en dar. Contra todo pronóstico. Su pronóstico era, como decimos en medicina, pronóstico reservado. Estaban en UCI, unidad de cuidados intensivos. Ellos estaban de manera crítica. Así que es muy probable que Pablo les hubiese dicho, ya, deténgase un momento, no puedo aceptar este donativo. Piénsenlo un momento, piénsenlo 2 veces, al menos. Esto dio lugar a lo que Pablo menciona aquí. Pidieron con muchos ruegos, o rogaron con muchas súplicas, como dice en Sagradas Escrituras 1569. Rogaron con muchas súplicas. Dijeron, Pablo, no nos dejes por fuera de esto. Pablo, deseamos hacer esto. El corazón nos arde, no nos inhibas de hacer esto. No es un obstáculo para nosotros hacer esto, realmente lo deseamos. Fue tanta la insistencia de los macedonios en ello, ¿por causa de qué? De que entendían que aquello era un privilegio de parte del Señor. Note esas palabras, hermano, porque esas fueron las palabras de Macedonia. Que se les concediera el privilegio. ¿Qué nosotros podemos ver y seguir con esta sentencia? Si nosotros realmente vemos las cosas de la perspectiva o la óptica que Pablo está ponderando y alabando ante los corintios. Examinar nuestro propio corazón. ¿Cuántos de nosotros hoy consideramos honestamente que el ofrendar es un privilegio que se nos concede? ¿Cuántos de nosotros se ven a sí mismos de esta manera? Señor, concédeme el privilegio de poder ofrendar y proponerse en el corazón e insistir, así sea con ruego y súplica, para ofrendar. En serio, ¿cuántos de nosotros actuamos así? Pues lo que Pablo procura con el ejemplo de los macedonios es lo que en esta mañana se predica para que todas las iglesias cristianas en este contexto puedan perseguir y imitar. Un entendimiento sobre el ofrendar. No en vano el apóstol Pablo le llama al final del capítulo 9 de 2 Corintios el don inefable del Señor. Si le llama un don, es evidente entonces que las palabras en el versículo 4 de conceder el privilegio es totalmente apropiado, es una concesión, es un privilegio. Y no solo una concesión como algo que Dios concede en ese contexto, que ya lo hemos dicho incluso la semana pasada también, sino verlo como un privilegio. Somos privilegiados de dar con generosidad para la necesidad de los santos. Seamos honestos. Cuando llega el momento de la colecta, ¿cuántos de nosotros en nuestros corazones pensamos qué privilegiado soy de poder apartar de esto y dar según mi fuerza y lo que haya propuesto en mi corazón? ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? ¿Se da cuenta que cuando nosotros examinamos a la luz de las Escrituras nuestra actitud, nuestro accionar respecto a estas cosas, realmente nos damos cuenta que estamos cortos? Finalmente en ese texto, versículo 4, Pablo dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio ¿de qué? De participar en este servicio para los santos. Este es el tercer punto, dentro del segundo punto. Es decir, 2.3, servicio para los santos. Esa es la tercera clave de este punto. Palabra clave, servicio. La palabra griega que utiliza el apóstol Pablo en este contexto se utiliza en otros contextos también. Es la palabra griega diaconías. Y significa precisamente eso, servicio. Así, servicio.
Pero en otros contextos también es traducido al español como ministración. Por ejemplo, en esos mismos pasajes, de hecho en el capítulo 9, vamos a pasar la página, nos queda que voltear la página. En el capítulo 9, en el versículo 1, miren lo que dice: en cuanto a la ministración para los santos, es por demás que yo os escriba. No voy a detener un momento allí a explicar que está de más que uno le escriba a la gente que ofrendar es una ministración a los santos. Está de más exhortar. Exhortar está de más. Pero eso será en otro contexto de otra predicación. Lo que quiero traer a colación es precisamente lo que Pablo dice. ¿Cómo le llama Pablo a esto? Le llama ministración. Es la misma palabra, diaconías. Versículos 12 y 13 repite exactamente la misma palabra bajo el mismo criterio. Dice, porque la administración de este servicio, en la 13 también, pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Volvamos al capítulo 8. Lo que quiero decir es que cuando Pablo habla acerca de este servicio para los santos, está hablando de lo que nosotros comúnmente llamamos ministrar. Ministrar. ¿Saben lo que significa eso, hermanos? Que cada uno de nosotros no solamente tiene el deber, sino el privilegio de ministrar a los santos del Señor. En este sentido, puede decirse que todo creyente debe anhelar ser un ministro del Señor. Uno que pueda ministrar a los santos. Ministrar significa servir. Pero no siempre hallamos personas dentro de las iglesias que tengan en su concepto de ofrendar, en su mente, en su corazón, de que ellos están ministrando a los santos. Hermano, considere precisamente esto. Que en este contexto, por ejemplo, la predicación de la palabra del Señor es una ministración a los santos. Y el ofrendar para las necesidades de los santos es una ministración a los santos también. En ese contexto, ni hace más el predicador, ni hace menos quien ofrenda. Es una ministración a los santos. Es un servicio que se hace a los hermanos. Hay una expresión que suele utilizarse en este contexto. Mucha gente la ha utilizado en otros contextos. No sé a quién atribuir esto, así que crédito al que crédito corresponda. No sé si alguien la ideó, alguien tuvo que haberla ideado en algún momento esa expresión. Yo no conozco su autoría. Dicen, Dios, parafraseando, Dios no necesita tu dinero, pero tu prójimo sí. Lo que llama la atención es a dos factores con respecto a esto. Es precisamente el compromiso que tenemos con Dios, primeramente, en el contexto sentido del dinero. El compromiso que tenemos con Dios. Y por causa de Dios, el compromiso y responsabilidad que tenemos con nuestros semejantes, con nuestro prójimo. Los macedonios entendían eso. Que no solamente tenían un llamado a amar a Dios, sino que tenían un llamado a amar en práctica a los hermanos, a los prójimos. Y si bien ellos entendían que no podían decir, vamos a meter aquí un sobre la plata y vamos a ver si lo enviamos de alguna manera. El que más arriba llegue, pues el Señor que agarre el que esté más cerquita. Dios no va a recibir el dinero. Dios no tiene una cuenta bancaria en la que recibir su dinero, hermano. Y muchas veces hacemos énfasis en estas cosas precisamente porque hay gente que, malinterpretando y torciendo las escrituras, utilizan pasajes que hacen ver una idea más o menos similar a esto que hemos dicho, para que la gente dé y dé dinero constantemente. La idea básicamente es, quien está dando dinero le está dando dinero a Dios. En un sentido explícito y material, nadie le da dinero a Dios. De hecho, dicen los salmos, si Dios tuviese una necesidad de algo, no te lo diría a ti. Dice, porque mía es toda bestia del campo. Si tuviese hambre, no te lo diría a ti. Pablo dice en las escrituras, en el libro que escribe Lucas, Hechos, en su segundo escrito, dice que Dios no es servido por manos humanas como si Él necesitara de algo. Nuestro entendimiento en este servicio a los santos, entonces, no debe ser que nosotros estamos dando directamente el dinero a Dios como si Él lo recibiera directamente o físicamente. Claro que no. Sino que por su contraparte lo dirigimos a Dios, lo consagramos a Dios, lo hacemos con la intención de honrar a Dios, pero ese dinero va para suplir las necesidades de nuestros semejantes, de nuestros hermanos, de nuestros prójimos. Esto termina beneficiando materialmente a los santos del Señor, es lo que dice Pablo ahí. Aunque vale a acotar
vale acotar que el hecho de que el ofrendar sea una administración a los santos del Señor, digamos en una manera externa a nosotros, eso no significa que de alguna manera nosotros también seamos ministrados por el Señor por la administración que nosotros hacemos a los santos del Señor. Tomará una enseñanza también aparte tratar estos asuntos, pero si alguien quiere tomar un apunte rápido, Proverbios 19:17 y Proverbios 22:9 hablan brevemente sobre eso. Que Dios bendice el ojo misericordioso, el que tiene misericordia y da. Como también, por ejemplo, la expresión que a Jehová presta el que da al pobre. Ahí hay mucho que razonar. Note el contraste de palabras. Dar al pobre. No estás dando, tú te olvidas de eso. Lo que se da, no solo se debe recordar, ya está listo, se dio. Dar al pobre es como si estuviese prestando a Jehová. El dar o lo ofrendado no se devuelve. Ha sido dado de favor, de gracia. ¿Me explico? Ha sido concedido, ha sido regalado. Pero los préstamos, según la Escritura, se devuelven, se pagan. Luego hablaremos más acerca de ello, pero no te tiene en consideración eso. El que da al pobre es como si le estuviese prestando a Jehová, prestando al Señor. Bien, cerrado ese punto. Eso será explicado mejor en otra enseñanza que es afín a ese punto precisamente. Finalmente los macedonios insistían en ofrendar porque querían participar también de aquella administración a los santos necesitados de Jerusalén. Ofrendar para las necesidades de los hermanos es ministrar a los santos del Señor. Ministración de la cual todos nosotros somos responsables de participar. Si de alguna manera nosotros hemos sido aprovechados por la administración de Dios al ofrendarnos a su Hijo Jesucristo de manera voluntaria, gozosa y generosa, no puede esperarse menos de un creyente que responder ante las necesidades de su igual, de su hermano, de su semejante, de la manera en la que Dios respondió ante las necesidades de uno mismo. Una administración, Dios teniendo todo, se despojó de todo ello para enriquecernos a nosotros y ministrarnos, servirnos a nosotros. ¿Qué demanda de nosotros? Que nos sirvamos los unos a los otros. Que hagamos de la administración nuestro proceder constante. Nota, hermano, cómo hay una diferencia, ¿no? En las iglesias modernas, después de que termina la predicación, generalmente dicen, bueno, viene la hora de la administración. Y entonces ciertas personas que de alguna manera creen que la palabra era para ellos o que quieren recibir una palabra fresca, una nueva unción, etcétera, 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 la cantidad de tonterías que hoy se dicen para justificar cosas que Dios no ha mandado, pasan al frente y de alguna manera entonces el predicador comienza a ministrarles, echarles arriba en la cara, soplarles, torcerles el pescuezo y darle tortícolis y cosas como eso. Quieren tener, por ejemplo, un contexto bíblico y un concepto bíblico sobre la administración que sí debemos estar procurando tener los creyentes entre nosotros mismos y con otros creyentes de otras latitudes también. Ofrenden para los hermanos en necesidad. Es una administración a los santos del Señor. Servimos a los santos del Señor. Ministramos a los santos del Señor. Tercer punto, versículo 5. Pablo continúa sobre el testimonio de los macedonios. Dice que no solo rogaron que les concedieran el privilegio de participar en este servicio de los santos, sino que dice, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Tremendo. Obviamente nos detenemos aquí porque este es el texto final. Este tercer punto tiene que ver precisamente con lo que he titulado más que solo lo material. Más que solo lo material. Y si bien hay varias implicaciones de este corto texto, el versículo 5, yo quiero por lo menos mencionar dos. Quiero por lo menos tratar brevemente estos dos y dar forma en conjunto con los tres textos ya explicados dentro del contexto mayor. El primero es precisamente cómo Pablo alaba que los macedonios no hicieron las cosas exactamente como él las esperaba, porque dada la condición o la circunstancia en la que ellos estaban, él no esperaba, por supuesto, que hicieran nada de lo que terminaron ellos haciendo, ¿correcto? Ok, no lo hicieron como ellos lo esperaban, dice, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor, ojito ahí a eso, y lo segundo, a ellos, los ministros. Así que me detengo primero en la primera, o vamos a hablar del 3.1.
o el primer subpunto del punto 3. Dice, no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor. La semana pasada citábamos un breve comentario que decía, o citaba de esta manera, diciendo, pocas veces los hombres asocian el ofrendar con una gracia de Dios. Y en este contexto ahora vamos a decir algo más o menos similar al respecto. Los macedonios no solamente entendían que el ofrendar y el dar era una asociación directa con la gracia del Señor, que era un don, un privilegio, una concesión del Señor, como dice el versículo 4, sino que en este contexto ellos entendían que era darse a sí mismos al Señor. Esta asociación que hay en su pensamiento, de que la práctica del don inefable, que es la ofrenda en este aspecto, pudiera ser una asociación con una vida de sacrificio al Señor, de ser en ese contexto un darse al Señor. Por supuesto, eso no es lo único, dije que había muchas implicaciones, pero la primera que debe notarse en ese aspecto es precisamente que el apóstol Pablo realce que ellos no solamente dieron más allá de sus fuerzas y pidieron con muchos juegos que pudieran participar del privilegio que se les concediera, participar del servicio o ministración a los santos, sino que ellos estaban, por así decirlo, encendidos en el fuego del servicio al Señor. Es como que si se retroalimentara el asunto. A causa de que están encendidos en el fuego del servicio al Señor, desean dar más allá incluso de sus fuerzas. Y al mismo tiempo, dando de la manera en la que dan, de una manera generosa, voluntaria, libre, espontánea, diligente. Al mismo tiempo, en este contexto, es un servicio como encendido delante de la presencia del Señor. Es como una retroalimentación. Va de aquí para allá y de allá para acá de vuelta. Se dieron primeramente al Señor. Ellos en servicio al Señor. ¿Cuál es su concepto al respecto? Pregunto a ustedes. ¿Cuál es su concepto al respecto? ¿Realmente nuestro dar es darnos primeramente al Señor? Que cuando nosotros estamos atendiendo a la administración de las necesidades de los santos, realmente darme al Señor en servicio. ¿Pudiera yo, por ejemplo, considerar lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1, de un culto racional que hay que presentar al Señor, en donde nosotros nos ofrezcamos como un sacrificio vivo en el altar del Señor? ¿Puedo yo ubicar esta idea con lo que tiene que ver con la ofrenda? De alguna manera pasa en los pensamientos de muchos creyentes hoy día que diseccionan la ofrenda como diciendo todo lo demás es un servicio y entrega al Señor. Cuando vamos a dar plata, esto tiene que ver por supuesto con cosas más materiales, más técnicas, más triviales del mundo, ¿no? Es plata, el cochino dinero. Además Dios no recibe el dinero directamente, así que poco tiene que ver con el Señor. Pues en el contexto en que las Escrituras nos hablan acerca de la generosidad, del dar, del ofrendar, de los donativos y limosnas, está siempre asociado con un servicio a Dios. ¿Que puede la gente utilizar mal estas cosas? Sí. Por ejemplo, 1 Corintios 13 dice que puede haber alguien que de repente de todos sus dones y repartirlo a los pobres, en su corazón no tenga amor. Eso puede ocurrir. Pero entonces lo contrario no es la norma. Dado que puede suceder que personas que pueden entregar todo lo que tienen y dar incluso su cuerpo a ser quemados, pueden estar sin amor, entonces yo voy a dar como si no tenga que tener nada que ver con el amor, no tenga que tener nada que ver con el sacrificio a Dios o un servicio a Dios. No. Lo primero es incorrecto y lo segundo es incorrecto también. Lo correcto es precisamente la mentalidad que tenían los macedonios y que Pablo hablaba en este contexto. Ellos se dieron a sí mismos al Señor. Ese darse a sí mismo al Señor no está ubicado únicamente en la forma en la que daban. Quiero aclarar eso, hermanos. Solo que lo estoy tocando porque es el contexto en el que lo estamos hablando. Pero no era lo único. Realmente esta iglesia se había dado al servicio al Señor. Y una muestra de esto era la forma generosa, diligente, con ruegos y súplicas en la que querían participar del ofrendar. ¿Se entiende ahora? No es que era lo único que hacían en el servicio al Señor. Obvio no. Y era más de obvio, por supuesto, por su condición. Pero habían manifestado precisamente tener ese deseo de servir al Señor de tantas maneras que esta había venido a ser una de las otras maneras en las que ellos estaban o se habían dado primeramente al Señor, entregándonos al Señor primeramente. Por ejemplo, vamos a ir a
Romanos capítulo 14. Romanos 14, versículo 7 y 8. Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Qué es lo que significa esto en este contexto? Todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida, incluso nuestra muerte, todo debe ser primeramente para honrar al Señor. A eso precisamente quiero traer el pensamiento. El ofrendar, el ser generosos, el ser diligentes, como los macedonios lo eran, tiene que obedecer primeramente a que toda nuestra vida no es para ser vivida como egoístas o egocéntricos. Si hoy no estoy dando esperando recibir algo a cambio, por ejemplo, porque yo no vivo para mí. Eso es lo que significa este texto, aplicado al contexto en el que estamos hablando. Cuando estoy dando de manera generosa, no de manera mezquina, porque estoy esperando que Dios sea glorificado en ello, no que yo sea retribuido en ello. Son dos cosas distintas, son dos concepciones diametralmente opuestas. Los macedonios pensaban así, como Pablo está hablando aquí a los romanos en el capítulo 14. Ya no viven para sí mismos, ni viven ni mueren para sí mismos. Y dicen, mi vida y mi muerte están en las manos del Señor y es para la gloria y el servicio y la honra del Señor. Soy un sacrificio vivo, como dice Romanos 12:1. Un sacrificio vivo al Señor. Así que esa dicotomía, ese falso dilema que puede encontrarse en la mente de algunos hermanos, que de alguna manera van así, dedicando todo en su vida al servicio del Señor, y de repente viene la parte de la ofrenda y hacen así, y siguen. La parte de la ofrenda, eso son cosas triviales de este mundo, ¿me entiendes? Materiales, dinero, plata, cochino, dinero. Los macedonios no pensaban de esa manera. Los macedonios pensaban precisamente que esto era parte de darle gloria y honra al Señor, de entregarse primeramente al Señor. No porque el Señor recibiese directamente el dinero, como ya hemos dicho, sino porque honrar en la necesidad de los santos, supliendo para la necesidad de los santos, era honrar al Dios de los santos. El mismo Dios que, por supuesto, nosotros estamos confesando en Él. Lo segundo que Pablo menciona en el versículo 5, dice, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Ese es el 3.2. 3.1 sería, se dieron a sí mismos primeramente al Señor, y 3.2, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Hemos dicho al principio de este versículo, en el punto 3, que trataba acerca de más que solo lo material. Hasta ahora hemos venido estudiando cómo los macedonios se esforzaron, porque es evidente que se esforzaron, dieron más allá de sus fuerzas, rogaron participar en ese contexto, que dieron lo material para poder aprovechar o dar provecho, bendecir a otros en necesidad. Pero en este contexto Pablo realza que ellos no solamente se habían dado espiritualmente al Señor y al servicio al Señor en distintas áreas, incluyendo esta que él estaba mencionando, sino que incluso tal fue el carácter, la condición del corazón de los macedonios en este contexto, que no solamente ofrendaron lo material para la necesidad de los santos, no solo se dieron al servicio del Señor en todas las áreas, sino que en este contexto se dieron por la voluntad de Dios al servicio también de los ministros. Pablo menciona esto con mucha razón. Ya él ha alabado la disposición que tenían, por ejemplo, los filipenses en contribuir para las necesidades del apóstol Pablo para toda parte de ese viaje misionero que él hizo en Macedonia y a partir de Macedonia también, como dice en Filipenses capítulo 4 y como podemos notar en Hechos 16 y 17. Sino que él nota como parte de la ofrenda al Señor también, como parte de esa disposición que está en un corazón verdaderamente diligente, el servicio que ellos mismos dieron a aquellos que les servían, a quienes les servían. Es como una redundancia, un círculo. William Hendrickson comenta sobre esto diciendo lo siguiente: conscientes que Pablo y sus compañeros les habían llevado el evangelio de Cristo, los macedonios dirigieron su fervor también a ellos. Escuchen, se sometieron al Señor y a sus siervos. El apóstol y sus ayudantes se dieron por completo a los macedonios
para presentar un modelo perfecto de servicio mutuo. 2 puntos. Los miembros se entregaron a servir al apóstol y él a su vez se dio a ellos sin reserva. Pablo cuenta incluso eso como un darse al Señor y por supuesto un ofrendar también. Por eso hemos dicho muchísimas veces, hermanos, que el asunto de las ofrendas tiene más que ver con el corazón y la disposición que de la chequera. No solo porque en realidad siempre tenemos algo que podemos aportar para ayudar a las necesidades de los demás, sino porque cuando nos vemos a nosotros mismos, hechos a imagen y semejanza de Dios y dispuestos de parte de Dios con diferentes dones, habilidades, facultades y servicios que Dios nos ha dado, que nos ha concedido, negarnos a utilizarlos para servir a los hermanos en Cristo es una total contradicción. Es el colmo de la contradicción. Dios nos ha servido y nos ha dado dones para servir a otros. Y nosotros entonces, cuando vemos a alguien en necesidad, sencillamente cerramos el corazón y decimos, es que no tengo para dar. Hay muchas formas en las que puede honrarse a Dios en ese contexto, con el dar y la ofrenda. Cuando realmente no es dinero lo que podemos aportar, suponiendo que ni las 2 blancas tenemos en ese aspecto, seguir el ejemplo, no que Caracas dio, sino que los macedonios dieron, sería bueno. Sería bueno recordar que ellos se entregaron al Señor y se entregaron a aquellos que de parte del Señor les servían. En muchas congregaciones esto a veces puede ser tomado en ambos extremos que son malos. El primer extremo sería el extremo de la idolatría. Que creyentes sean dados a sus ministros, a quienes les sirven, a su liderazgo de una manera idólatra, de una manera no cristiana, no bíblica, que no sigue los preceptos delineados y determinados o los imperativos colocados por Dios en las Escrituras, sino que van más allá, a una idolatría. Y del otro lado, que también es pecaminoso, es lo contrario a aquello. El desprecio, el desdén, el no ver ninguna necesidad de servir a aquellos que Dios ha dado como servicio a la iglesia del Señor. Los macedonios estaban en todo el, ¿cómo se dice? En todo el centro de la mitad del medio. Estaban en equilibrio. Estaban en equilibrio. No estaban ni al extremo de la idolatría, ni estaban tampoco al otro extremo del desdén, del menosprecio. Es decir, soy pobre, no tengo nada que darte, ni siquiera te puedo ayudar en nada. ¿Cómo puedo ayudarte si no tengo nada con qué ayudarte? Pues lo que yo tengo de repente no te sirve. El corazón de los macedonios fue distinto. El corazón de los macedonios era muy parecido al corazón del ministro que les había servido durante ese tiempo. ¿Por qué? Por ejemplo, vamos a ir a Filipenses. Filipos estaba en Macedonia. Luego vamos a ir a Tesalonicenses. Tesalónica estaba en Macedonia también. Vamos a Filipenses capítulo 2. ¿Aprendieron bien los macedonios? Filipenses capítulo 2, versículo 25. Miren lo que hicieron los filipenses. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Si alguno recuerda la exposición de la carta a los filipenses, recordará claramente cuando prediqué sobre este texto que Epafrodito había sido enviado por quienes a servir a Pablo, por los filipenses. Epafrodito es, según la historia nos comenta, había sido el primer pastor, el primer obispo que la ciudad de Filipos había tenido. Así que en este contexto, los filipenses miraron bien y decían, ¿sabes qué? No solamente vamos a enviar contribución para los santos, sino que vamos a enviarte ayuda. Vamos a enviarte gente que pueda ayudarte precisamente no solamente en el servicio a los santos, monetario, financieramente hablando, económicamente hablando, sino en todo lo que es el trabajo del servicio al Señor. Puede que no tengamos más de lo que estamos enviando, pero tenemos gente que te va a poder ayudar con respecto a las labores de la expansión del reino de Cristo. Así que te enviamos en este contexto a uno de nuestros ministros. Tremendo. Ahora nosotros entendemos y recordamos, por supuesto, que luego Pablo nos devolvió, por razones que por supuesto él también expone allí. Pero ¿cuál es el punto acerca de ello? Que lo que Pablo está diciendo en 2 Corintios capítulo 8, versículo 5, es verdad, aquí está una prueba. Se dieron ellos mismos al servicio de aquellos que servían a ellos en el Señor. No estaban cerrados.
sino que servían con disposición y resolución. Vamos a los tesalonicenses. ¿De quién aprendieron ellos? De Pablo también. Mire cómo hablaba Pablo y de hecho ellos testificaban. Primera a Tesalonicenses, capítulo 2, perdón, versículo 8. Considera esta mención del apóstol Pablo, hermanos. Vamos a leerlo en el versículo 7 también. Dice: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Hay precisamente una consecuencia de que verdaderamente nosotros amemos a nuestros hermanos y entendamos el valor que el servicio a nuestros hermanos tiene ante los ojos de Dios. Pablo lo entiende y así mismo lo menciona aquí. Ustedes han sido o han llegado a sernos tan queridos que no solo habíamos querido entregaros el Evangelio, sino nuestras propias vidas. Venid acá ahora aquellos que dicen: no tengo nada que dar. Ponte delante de un espejo. Vamos a hacer una de estas cosas que hacen los que pasan hablando. Vamos a hacer un acto, una práctica de coaching. Bueno, ya va, espérate. No te adelantes. Lo he dicho todavía, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay buen coaching también, ¿oíste? Hacer un buen coaching o una buena asesoría al respecto, si está basado sobre los principios bíblicos, es un buen coaching. Si va contra ellos o es humanista, etc., entonces no. Ok, he dicho, vamos a hacer una práctica de coaching. Usted se para delante de un espejo y dice: muérgano, tú que estás allí. Ya me cómo te va el asunto, ¿verdad? ¿Quién puede decir que no es así? Si usted dice que no es pecador, muérgano, tú que me ves allí, tú mismo. Si no tienes dinero para aportar y ofrendar, date a ti mismo el servicio al Señor y a tus hermanos. Hay allí un buen coaching en este contexto. ¿No lo motiva? No, como que no sirvo para coaching. Yo para coaching muriéndome de hambre. Pero la palabra de Dios es clara, y eso sí, eso nadie lo puede borrar. El punto precisamente de Pablo al utilizar estos ejemplos acerca de los macedonios es que los corintios pudiesen seguir el ejemplo que los macedonios dejaron allí. Pues los macedonios no se habían quedado diciendo: es que no tenemos para dar. Dieron conforme a sus fuerzas. No solo conforme a sus fuerzas, más allá de sus fuerzas. Y no solo más allá de sus fuerzas, insistieron con ruegos y súplicas poder participar. Y además de esto, y como si fuera poco, se entregaron ellos mismos al servicio también. Aquí no hay excusa para la administración. No puedo ayudarte, hermano. No tengo arroz que darte si te hace falta arroz, pero puedo ayudarte a conseguirlo. Puedo moverme, puedo hacer algo, puedo hacer alguna llamada, puedo mandar un mensaje. Puedo considerar con otros hermanos la manera o la vía adecuada para hacerlo. No es que cuando alguien está en necesidad, no se cierra la ventana diciendo: es que no tengo para darle. Y cierro la ventana y ya, cumplí con mi compromiso. Dios sabe que no tengo para darle. Arrepiéntete. Sé como los macedonios. Abre tu corazón. Aprende a dar según tus fuerzas, más allá de tus fuerzas, a rogar para este don inefable. Apréndelo, hermano. Y aprende a darte a ti mismo al servicio al Señor y a tus hermanos en sus necesidades. Los macedonios aprendieron esto por la necesidad y la imperiosa fuerza de las circunstancias que ellos les habían sobrevenido. No solamente porque la Escritura les era viva en sus corazones y el poder del Espíritu actuar en ellos, sino que las circunstancias mismas les habían dado una experiencia tal que ahora ellos deseaban servir a aquellos que estaban en dificultades y necesidades, porque ellos también habían estado en dificultades y necesidades. A veces ese pequeño toquecito, ese switching, hace falta para que arranque el motor de la verdadera generosidad y de la diligencia en el corazón respecto a estas cosas. Concluye el sermón con estas palabras. Pablo en este contexto nos ha mostrado en estos 3 versículos no solamente lo que esperaba de los corintios al citar el ejemplo de los macedonios, sino lo que el Espíritu espera de nosotros hoy como iglesia, para que sigamos también el ejemplo de los macedonios, para que dejemos de ser personas que colocan excusas en vez de servicios al Señor.
para que podamos comprometer nuestras almas, y no solo nuestras almas, sí, también nuestro esfuerzo, nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestros cuerpos mismos, al servicio del Señor y del cuerpo de Cristo. Los macedonios no fueron insensibles a la necesidad, y no fueron indiferentes diciendo, bueno, ya le di dinero, ¿qué más esperan de mí los judíos, los cristianos de Judea? ¿Qué esperan ahora ellos de mí? Que les vuelva a dar. Que el Señor nos dé un corazón verdaderamente diligente como consecuencia de tener un corazón verdaderamente generoso. Porque la diligencia no puede venir si no hay primero generosidad en el corazón. Puestos de pie, vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor, tu palabra sigue expuesta. Dice el Salmo 119 que la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Que no seamos nosotros peores que los simples al no recibir de la exposición de tus palabras la luz que nos haga entender. Que no se haya en medio nuestro un corazón tan seco, tan rígido, tan de piedra, que no pueda tomar tus palabras con humildad para reformar su propia vida conforme la alianza y el poder de tu Santo Espíritu. Pero incluso si hubiese un corazón tan de piedra en medio nuestro, para no recibir con humildad la palabra tuya implantada en el corazón, te ruego que tu palabra, como decía el profeta Jeremías, como martillo o mandarria que desmenuza la piedra, como fuego que deshace y quema, haga su trabajo en tal corazón. Rompe nuestro orgullo, Señor. Desmenuza la piedra de nuestro egocentrismo con tu palabra. Vuelve añicos, vuelve polvo nuestro egoísmo y haznos emular la conducta de Cristo, generoso y diligente, para dar y darse a sí mismo al servicio de gente que a veces ni lo merece, o a veces no, nunca merecemos lo que tu Hijo Jesucristo ha hecho por nosotros. Pues que así sea nuestra conducta entonces, Señor, para dar el servicio conforme tú nos has mandado en tu palabra. Estas cosas rogamos por cada uno de nosotros, Señor, para que hagas arder en nuestro corazón el deseo de honrarte en esta área también. Bendito seas tú, Señor. Gracias por tu palabra. Y si en algo hemos sido apaleados, si la vara ha caído por nuestra insolencia en nuestra espalda en algún contexto, lejos de volvernos en contra de tu mensajero o de tu misma palabra explícitamente predicada, haznos volvernos a nuestras rodillas y con la frente hacia el suelo clamar tu misericordia. En Cristo Jesús rogamos esto. Amén.